Hola, buenas tardes. Espero que hayáis comido bien. Eh, Vamos a proseguir con las jornadas técnicas y con las ponencias que hemos seleccionado. Eh, la primera ponencia que va a exponer va a ser el edificio editoriales de auditorio en Arturio Soria, por Begoña Viejo, que es socia fundadora del estudio de arquitectura La Colondra. Así que nada, cuando quieras. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Tiene puntero? Sí, debería. ¿Tiene puntero? ¿Dónde? El botón de arriba. ¿Y dónde está? Que no lo veo. Ah, puntero. Ah, vale. Puntero. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la plataforma por haberme invitado a participar en estas ponencias de la 14 conferencia aquí en Santiago. Y agradecer a la Junta y al equipo organizador todo el trabajo que hacen, que a veces no se ve. Quería agradecer también a los patrocinadores, que nos apoyan siempre a los técnicos en nuestros proyectos y nuestros trabajos. En este caso, en este edificio, el SATE es de Sto, las ventanas son de Fistral, la ventilación es de Zehnder, por ejemplo. Os voy a contar un poco el proceso de consultoría. Yo en este caso soy la designer passive de este edificio. El proyecto es de Rubinos Arquitectos de Madrid. La ingeniería es de Agulló, que creo que está en Alicante. Y luego la contrata y el trade person son del Corte Inglés, que nos acompañan aquí. Bueno, no pudieron subir a la mesa. Voy a hablar un poco en voz de ellos. Este edificio está construido, son oficinas para las editoriales de la Conferencia Episcopal que tienen en Madrid, y tiene también aparcamientos y un auditorio en el semisótano. Os voy a contar un poco, se supone que aquí venimos a echarnos laureles y a decir lo bien que salen las cosas. Yo, lo voy a hacer, pero también os quería contar errores o toma de decisiones no demasiado correctas en el camino, porque es en realidad donde se aprende, ¿no? En las caídas. Porque si todo te sale bien al principio, a la segunda probablemente no te salga igual de bien. Entonces, si cometes errores, es donde aprendes realmente a no volver a repetir esas decisiones y cometer esos errores. El edificio está situado en la Ciudad Lineal de Madrid, que para aquellos que somos del norte, acostumbrados a ver verde y tener una humedad ambiental del 80% superior, es una zona bastante benévola de la ciudad de Madrid. La parcela donde se ubica es esta de aquí. La parcela ya estaba edificada, tiene un edificio de operarias y un edificio de secretarios, y el edificio se sitúa aquí. Esto conlleva una serie de condiciones en el diseño del edificio en cuanto a volumetría y a construir el edificio en altura. Estas edificaciones que tenemos en la parcela, tanto las que están en nuestra parcela como la que está en la parcela contigua, no son todo desventajas, también nos dan sombra, lo que mejora el comportamiento energético del edificio. Aquí veis una foto de la parcela. Los edificios rosas y amarillos son los de la propia parcela y el gris es un edificio de viviendas de la parcela contigua. Y el edificio nuestro se situaría aquí en este espacio vacío.
Bueno, en el momento en que la propiedad se pone en contacto con nuestro estudio, el proyecto ya está tienen un anteproyecto. La edificabilidad de la parcela está muy justa y el programa que necesitan es un poco el siguiente. Ahí van trabajadores de la ciudad, por lo tanto necesitan zona de aparcamiento. Quieren una zona de sala de reuniones, auditorio, para hacer actos institucionales temporales, y 4 plantas de oficinas para estas editoriales. El proyecto en un principio, perdón, no sé en qué diapositiva estoy, de hecho es que micro no hay, es que me gustaría moverme. Bueno, da igual, no te preocupes, no, lo veo aquí. El edificio, en principio, el anteproyecto, los arquitectos tenían en mente hacer un edificio cosmopolita y moderno de cubo de cristal. Tuvimos una reunión, bueno, yo hice un estudio de sombras, tuvimos una reunión, propiedad, arquitectos, y sacamos un poco de la cabeza esta idea, ¿no?, de cubo de cristal en Madrid. Creo que todos tenemos en la mente cómo funciona un cubo. No sé si trabajasteis alguna vez en oficinas de cubo de cristal, son todo menos confortables. Entonces, bueno, sacamos un poco de la cabeza a los técnicos esta idea, hicimos un estudio de sombras, no sé si, para darle al play, es que esto es un vídeo, no funciona. Bueno, ahí. En SketchUp hicimos un estudio del edificio para que tanto propiedad como técnicos viesen un poco que en los edificios aledaños nos dan sombra, pero no tanto, ¿no? Vale. Una vez que comenzamos a trabajar, el anteproyecto está hecho, lo que encorseta bastante las decisiones. Esto es una de las cosas, ¿no? Para hacer un estudio PASIF, lo ideal es que cuando se germina la idea del edificio, el PASIF ya esté intrínseco en esa idea. Porque, bueno, aquí estuvimos encorsetados con la distribución que nos contrajo una serie de, bueno, no voy a decir problemas, pero sí muchas horas de trabajo y puentes térmicos que no son deseables. Bueno, se hace un primer preestudio con la propuesta de los arquitectos, quitando el muro cortina y haciendo huecos de ventana. Se mete en el PHPP, se analiza un poco la envolvente, por dónde debería ir la envolvente térmica, y bueno, se meten los datos en el programa y con este primer preestudio, pues lo que es lógico, cumplimos bastante bien demanda de calefacción, pero la demanda de refrigeración se nos dispara. Solo con modificar el tamaño de los huecos al 50%, la demanda de refrigeración baja a la mitad. Entonces, bueno, se hacen una serie de propuestas más, como es mejora de la transmitancia de los huecos, disminución de su dimensión, como os dije, aportar un sombreado móvil exterior y unos cambios en la distribución. Yo insistí bastante en sacar el núcleo de comunicaciones de la envolvente, porque es la espina dorsal que une los sótanos de garaje, que son exteriores, con el auditorio, con las oficinas hasta cubierta. Era una espina dorsal problemática. Bueno, no tuvimos la disponibilidad de los técnicos para modificar un proyecto ya muy encajado en una parcela muy pequeña, con una edificabilidad muy justa y un programa estricto. Entonces, bueno, el núcleo de comunicaciones se quedó dentro de la envolvente. Esta es una de las cosas que a mí me hubiese gustado cambiar en su día y ahora, porque nos ha llevado muchas horas, tanto a mí como designer, al trade person, a la contrata, que se implicó mucho en conseguir el certificado y nos habría quitado muchos puentes que tenemos que calcular y muchas horas de trabajo. Bueno, con este preestudio y dado que no se puede sacar el núcleo de comunicaciones de la envolvente, claro, nos salen puentes que tenemos que calcular, entonces cambiamos un poco la configuración.
De muro cortina pasó a fachada ventilada y decidimos poner un SATE por reducir puentes térmicos. Aumentamos un poco los espesores de aislamiento del SATE. Fuimos a por una carpintería certificada con unos vidrios, con una UG de 0,6 y una G de 0,6, que es máximo aislamiento y máxima ganancia, y un sombreamiento exterior móvil con persianas. Con este preestudio, bueno, ya entramos dentro de requisitos de PASIF. El edificio ya coge la forma, los huecos ya tienen un sentido con el valor energético del mismo. Y bueno, la composición del edificio se podría resumir en estos espacios que veis. El edificio tiene 4 elementos, lo que son oficinas a nivel sobrerasante, que veis en azul, el auditorio, zona de reuniones semienterrada en rojo, 2 sótanos de garaje que son exteriores y la espina dorsal, que es el núcleo de comunicaciones que une las 4. Bueno, la envolvente de las oficinas no me voy a parar mucho en ella, es un SAT exterior, cubierta, se aísla por fuera. La complejidad de ese punto bueno, tenemos SAT de 20 centímetros y en las franjas horizontales de 16 para dar un poco de tema estético a la fachada. Cubierta de 20 y se aísla el suelo que da, aunque supuestamente esté forjado adiabático, como el uso del auditorio va a ser temporal, pues aislamos ese suelo para diferenciar y aislar térmicamente distintos usos. Vale, puntos críticos de las oficinas. Bueno, pues la colocación de las ventanas, la hermeticidad y un conducto de ventilación de los garajes que se haya cubierta. Bueno, aquí veis detalles de colocación de las ventanas. En el caso de las oficinas se hicieron ya desde antes en colaboración con Finstral, con la contrata. Bueno, se sobreaísla siempre, tienen un cajón de Rastor de persiana exterior en EPS. Se sobreaísla el marco siempre por fuera para reducir los puntos térmicos de colocación. Pero bueno, la parte de las oficinas en sí en el conjunto no tiene mayor complejidad. El auditorio, como está semienterrado y está en contacto con la pantalla que se hizo, el muro pantalla, para bajar los 3 sótanos, se toma la decisión de aislarlo por dentro. Es una caja que se aísla techo, suelo y paredes. Y pues eso, el punto problemático, que es el núcleo de comunicaciones, que está muy ajustado, tiene pilares, se aísla por dentro y por fuera, intentando reducir esos puentes térmicos lo máximo posible. Bueno, aquí teníais detalle de colocación de ventana, el caso del semisótano, que se aísla por dentro, pero igualmente se sobreaísla el marco. Finstral tiene un CAR reducido, que ellos llaman, tiene un revestimiento de aluminio por el exterior que lo pueden reducir. Y ahí se puede meter una pletina de remate y se puede sobreaislar. Yo esto lo coloqué la primera vez en la primera vivienda que certificamos y la verdad es que con este detalle conseguimos reducir el puente térmico de colocación a 0,02. Bueno, con el certificador, que es Michel, hicimos varias revisiones. Primero metí el edificio entero en el PHPP, se lo pasé, lo miramos. Como el perfil de uso del auditorio tiene distintas horas, distintos días, hicimos un siguiente estudio dividiéndolo en 2. No es la primera vez que me pasa ya. Como el auditorio, os digo, tiene, pues eso, se usará una vez a la semana, una vez al mes, depende de la época del año, y las oficinas se utilizan todos los días, bueno, pues el auditorio va en un PHPP y las oficinas va en otro. Esta es la tercera revisión que, con el proyecto de ejecución ya hecho, metemos ya todos los datos que tenemos, activos y pasivos, y bueno, estamos dentro de los límites del PHPP. ¿Veis aquí un no? Que bueno, la demanda del auditorio está por encima de los límites porque, claro, el uso no es diario. Entonces, las ganancias interiores de las personas
ayudan a esa demanda de calefacción. Pero como los dos PHPPs al final se tienen que juntar, es un porcentaje por superficie, pues bueno, con lo bien que estamos aquí compensamos este pequeño desfase que tenemos en el auditorio. Bueno, hay que cubrir perfiles de uso, iluminación, horarios, ganancias internas, son aspectos, no es una vivienda unifamiliar. Un edificio terciario tiene su complejidad ya solo en cubrir los datos del programa. Bueno, aquí se movió el plano, tenéis en cuanto a las instalaciones, claro, no es una vivienda unifamiliar tampoco. Yo no le veo más complejidad en un edificio, en este especialmente, a la parte pasiva que a la parte activa. Claro, tengo la ventaja en este caso había un ingeniero que calculó las instalaciones, que me ayudó mucho, y luego los instaladores y las empresas de los equipos te dan un apoyo grande. En este caso, Zender tiene mucha experiencia y, bueno, es complicado, es complejo porque tiene muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, en Madrid, el recuperador, cuando se para por la noche en invierno, hay que tener en cuenta que hay que poner compuertas para que no entre el aire al edificio y lo enfríe. En este caso, bueno, la climatización, son 3 equipos VRV que dan servicio con conductos de aire al semisótano, uno de ellos, y los otros 2, bueno, es lo que veis aquí, que este plano se desplazó. Se zonifica cada planta en norte y este, que es un equipo, y en suroeste es otro equipo. Los equipos en proyecto, antes de entrar en el PHPP, tenían el doble de potencia para climatización que después de aplicar el PASIF. Bueno, de las instalaciones también hay, aquí se ven, bueno, hay 2, no se ven porque se desplazó el plano. Hay 2 recuperadores XL en cubierta que dan servicio al semisótano por un lado, a la planta baja por otro, y luego por planta tenemos 3 equipos, 2 de pared y 1 de techo. Bueno, esto no es lo lógico, lo que pasa es que no había más espacio. No podíamos poner otro equipo en cubierta, no teníamos sitio por donde subir y bajar conductos, y entonces cada planta de oficinas se sirve con 3 equipos de 600 metros cúbicos. En cuanto a instalaciones, ¿qué más contaros así destacable? Tenían una bomba de calor para producción de agua caliente para los baños y recorrían las tuberías, claro, toda la altura. Esas tuberías, por donde las llevaban, con esa longitud, con la recirculación, nos subía la demanda de electricidad mucho. Conseguimos reducir el número de grifos de agua caliente y pusimos un par de depósitos eléctricos. Y con eso cumplimos la demanda. Bueno, tengo unas pocas fotos de obra de los puntos críticos, ¿no? De ese núcleo de comunicaciones que nos está quitando un poco el sueño, nos quitó el sueño. Bueno, aquí veis cómo se aisló el ascensores, el foso, que no me salió la palabra, el foso de ascensores. En este detalle veis cómo se aísla por arriba y por abajo la solera del núcleo de comunicaciones. Esta zona es la que más se cuidó, tanto térmicamente como de hermeticidad. Aquí veis, este es el forjado del auditorio. Esta zona es garaje, se aísla parte del forjado para que no nos entre en el techo, para que no nos entre el frío, bueno, por reducir los puentes térmicos, ¿no? Aunque el auditorio está aislado por el suelo, bueno, pues tenemos aquí un forjado. Bueno, tuvimos que cuidar mucho esos encuentros. Hermeticidad, bueno, usamos de todo. Pilares con lámina, con cinta, pintura entre ladrillo y hormigón. Las oficinas y el auditorio es con yeso, que se pintaron todos los encuentros con los encuentros de forjado. La Blower dio un valor de 0,56 y aquí, jolín, se cuidó mucho la hermeticidad de arriba abajo del edificio y nos fallaron las puertas RF. Preguntamos al certificador, hay marcas que venden puertas RF que se supone que son estancas,
Bueno, sé que hay unas italianas que cuestan el triple de lo que cuestan estas, nunca las probé, pero es una pata coja, yo creo. No sé si alguien usó alguna puerta RF que fuese estanca completa. Si alguien la tiene, que me lo diga, porque es un punto crítico. Y bueno, nada, colocación de ventanas, ya veis, bueno, aquí se ve un poco el cajón, si sobreaísla el marco, este detalle ya lo teníais en otra diapositiva. Y bueno, tenéis un poco así fotos de cubierta. Estos, otro punto a tener en cuenta, tenemos dos ascensores en el edificio que están dentro de la envolvente y estos son dos equipos Blue Kit, bueno, no es la marca Blue Kit, pero para hacer el cumplimiento de la hermeticidad y de la ventilación que necesita por normativa los ascensores, bueno, pues es otro punto crítico la hermeticidad. Vale, me dicen que me queda un minuto, nada, yo acabo. Bueno, fotos de instalaciones, ventilación por el techo, los recuperadores de cada planta, se instaló fotovoltaica al final para dar soporte para ahorrar en energía. Y bueno, el edificio está sin certificar, ¿eh? Me falta recopilar toda la información, acabar de calcular todos esos puentes térmicos y bueno, llegaremos a buen puerto como siempre, pero en el camino a veces fallan las fuerzas. Pero bueno, nada, que estamos dentro. Os quería poner un vídeo de la construcción del edificio. No se oye. Bueno, nada más.
Gracias a todos. Deciros que en el camino que emprendáis buscar vuestros buenos compañeros y ánimo y suerte. Muchas gracias, Begoña. Continuamos con Javier Sanz, aparejador y tradesperson en Baj Arquitectos, que nos viene a contar el proyecto titulado Jaika. Adelante. Bueno, buenas tardes. Lo primero, no esperéis de nosotros este nivel de audiovisual porque somos un estudio muy pequeñito, de una zona muy pequeñita del norte. Lo primero, agradecer a la plataforma de edificación Passive House que me dejen estar aquí, que den voz a un aparejador de un estudio muy pequeño, aunque realmente tiene algo de sentido porque, bueno, porque en la concepción de este proyecto y de esta obra yo tengo algo que ver. Entonces, partimos de unos proyectos o de unas edificaciones que saca a concurso el Gobierno de Navarra, más de 500 viviendas de alquiler social en toda Navarra, y en uno de ellos, de 8 viviendas en Vera de Bidasoa, una localidad también pequeñita al norte de Navarra, se presenta un estudio de Madrid, formado por Joaquín Lizason y Miquel Sagarminaga, y ganan el concurso. Ellos, a su vez, no tienen ni idea de lo que es el Passive House, no tienen ni idea de por qué el Gobierno de Navarra exige que se cumpla el estándar. Entonces, se ponen en contacto con nuestro estudio porque, aparte de que nos conocen personalmente, saben que en el estudio hay una persona que ha hecho un curso y conoce lo que es el Passive House. Entonces, ahí es donde entramos nosotros al proyecto de ejecución, a ayudarles a hacer una asesoría Passive House junto con Leo Llamas, conocido por todos, y ahí es donde empieza este proyecto. Yo no vengo a hablaros del proyecto, bueno, un poco por encima de cómo se diseña, porque no soy designer, cómo se calcula el PHPP, qué valores nos da. Yo lo que he hecho en esta obra, porque esto sí que es una obra y está a punto de certificarse, no sé, pero sí de terminarse, es el control de obra que hemos llevado a cabo, los problemas que hemos tenido enormes y cómo les hemos dado solución. Entonces, me gustaría hacer un pequeño pase sobre cómo se ha hecho el proyecto, dónde está localizado, qué conceptos hemos llevado en el proyecto, y luego entraremos un poquito más en profundidad en los problemas que hemos tenido. Como veis, pues Vera de Bidasoa está al norte de Navarra, y en las parcelas que no se ven porque esto está por aquí, se trataba de una zona del pueblo muy alta, con unas parcelas unifamiliares o bifamiliares, y todo alrededor en las zonas de casas tradicionales vascas, tipo caserío, 4 aguas, 2 aguas, chimeneas muy grandes, piedra. Entonces el concepto del proyecto tenía que ser ese. Ellos partimos de la base de una vivienda muy sencilla, con un carácter de normativo muy marcado, accesibilidades, instalaciones, habitabilidad y prestaciones para los usuarios, y luego una construcción relativamente sostenible, porque queríamos que cumplir el estándar implique también que todo sea, que lleve este proceso de sostenibilidad. Entonces, planteamos un hito en el proyecto que era construir con madera. Construimos con madera CLT, nos supuso una bronca del Gobierno de Navarra porque incrementaba el presupuesto, tuvimos que incrementar el presupuesto, pero bueno, seguimos adelante con nuestra idea de cabezonería y conseguimos que se aceptara un proyecto con madera. Además de la madera, pues hemos tenido pues ciertos parámetros pues, de utilizar la madera también, no solo en la estructura, sino en las ventanas, en un alero visto, en las contraventanas, todo tipo de trabajos con la madera. La cubierta también es de madera, y los aislamientos pues, parten de un aislamiento barato para poder llegar a lo que el Gobierno de Navarra pues, nos dejaba subir por un lado y no nos dejaba por otro. Como bien sabéis todos, los 5 principios básicos del Passive House pues, los hemos cumplido, los hemos dado cumplimiento en proyecto pues, de la siguiente manera, ¿no? Al final, el aislamiento es una envolvente continua que incluso incluye también el núcleo de comunicaciones y todas las viviendas. Hay un basamento de hormigón sobre el que se edifica con CLT y, como veis, pues, la envolvente es un SAT exterior de EPS, un XPS en la solera y el CLT Mix, que nos hace que la cubierta entera
esté exenta del edificio. Es decir, el último forjado de cubierta está sobre... O sea, el último forjado es de CLT Mix para evitar que la cubierta estuviera dentro del envolvente. Las ventanas también, evidentemente, certificadas Passive House, con unos sistemas de oscurecimiento para evitar algunos problemas de soleamiento que teníamos, pero bueno, es una edificación, ya veréis que es muy sencilla y las ventanas no eran un gran problema. Sí que la situación de las ventanas, pues como siempre, ¿no? Vamos al exterior, todos estos conceptos que casi todos o todos conocemos. La ventilación con recuperación de calor, pues con recuperadores de calor de unas determinadas características, con un sistema que calculó la ingeniería, y la hermeticidad, que trabajábamos con la envolvente, pero la envolvente, al ser CLT, entendíamos que el CLT era hermético. Cuando lo trabajamos era hermético en proyecto, la soledad de hormigón era más de 30 centímetros, también era hermética, y en algunos puntos evidentemente teníamos que utilizar encintados y demás. Era una hermeticidad relativamente sencilla en proyecto. Esto nos arrojaba en proyecto unos datos de valores de demanda energética, pues como veis, dentro del estándar de energía primaria no renovable de 14, que esta mañana, cuando estaban hablando de ciertas cosas, he fijado en el dato que el nuevo código técnico nos indica para la zona D nuestra un 38 kilovatios por metro cuadrado año. Entonces, bueno, también la diferencia entre eso y el código técnico. Entonces, con estos valores y con este proyecto de ejecución, nos metemos en junio de 2021 en obra. Y como esta mañana ha dicho Fernando Inés, el papel lo aguanta todo. Es decir, en teoría este edificio no tendría ningún problema para cumplir el estándar, para ser un edificio más certificado, que cumple todas nuestras características. Entonces, bueno, por nombrar también a quienes han trabajado en este proyecto, pues la dirección de obra de Grupo BAG y Joaquín Izasoain, la dirección de ejecución, yo mismo, Pablo Mendívil, que es de MIA, de una ingeniería, la constructora Díaz García, la auditoría nos la ejerce Bana de Arquitectura y el consultor es Leo Llamas. Entonces, igual que ha habido 5 pilares básicos o 5 principios básicos, tenemos 5 problemas que os voy a nombrar, aunque ha habido bastante más. El primer problema sería... Perdón, esta se ha trabado. Bueno, esta no iría aquí, no sé por qué está aquí. Era el diseño de puentes libre de puentes técnicos. 5 problemas. El CLT no hermético. Nos plantamos en la obra con el CLT colocado, pedimos las fichas técnicas del CLT y no nos da el grado de hermeticidad que requerían. Claro, a nosotros eso pues, nos supone un trabajo extra y al Gobierno de Navarra le ha supuesto un dinero extra. Lidiar con todo esto no ha sido fácil. Entonces, bueno, partimos de la base de que entendíamos que en proyecto, en diseño, la hermeticidad se cumplía con el CLT, colocamos en obra un tricapa que, al tener que trabajar luego también contra incendios, porque no cumplía incendios, había que atornillar en ciertos puntos y no llegaba, o por lo menos no nos daban la garantía de que ese CLT que hacía toda la envolvente era hermética. Entonces, fuimos a una solución en la que toda la envolvente tenía que hermetizarse interiormente, porque exteriormente no era viable. Entonces, interiormente lo que se ha hecho ha sido a toda la envolvente se le ha puesto una lámina de hermeticidad. ¿Qué conlleva eso? Que los trasdosados no pueden ir anclados, tienen que ir suelo-techo. Entonces, había trasdosados en alguna planta de 3 metros, 3 metros 10. Bueno, ha habido ahí un trabajo de trabajar muy bien los trasdosados, de ver qué fuerza tenían esos canales y en algunos sitios puntuales tener que anclar a CLT y a hermeticidad, a lámina de hermeticidad con unos elementos puntuales de caucho de goma para que no atraviese, para que no haya paso del aire. Esto implica también un control de obra exhaustivo, ir mirando uno por uno todos los canales, ir trabajando, que al final yo tengo el recuerdo cuando hice el curso de Tradesperson que lo que se decía era que construir Passive House era construir bien. Pues eso es lo que se ha intentado llevar, ¿no? en este proyecto. La hermeticidad en general también, cuando se plantea en un papel, es muy sencilla. Quiero decir, los encuentros son encuentros teóricos, las instalaciones son instalaciones que pasan por un sitio y no van a otro sitio. A la hora de la verdad hay encuentros
complicados, complejos, y no he encontrado fotos de ciertos pasos de cocinas, de baños, bueno, ya veis, se ha trabajado pues con pinturas, con masillas, con cintas, con, otra vez, y vuelvo a repetir, porque esto va a ser un poco la dinámica de todo esto, un control exhaustivo por nuestra parte. O sea, la dirección de ejecución, como le he dicho, de esa María le he comentado, que casi nos pusimos una tienda de campaña en la obra. Nosotros vivimos a 20 minutos de donde se ha construido el edificio y es verdad que ha sido visitas constantes y ha habido semanas de casi visita diaria. Evidentemente, si no, luego veremos los valores que han arrojado, si no, esos valores no serían posibles. Aquí me voy a meter con un punto 3 de un problema, que ese problema no es a raíz de ningún diseño, de ningún material. El problema fue en las lluvias del noviembre de 2021. En Navarra había zonas que se declararon catastróficas, cayeron más de 90 litros por metro cuadrado durante mucho tiempo y el CLT Mix cogió mucha agua porque no estaba, ya veis que había una lámina de impermeabilización, pero no estaba terminado el edificio en noviembre, no tenía cubierta de teja colocada, había zonas de posible entrada. La empresa que fabricó y suministró el CLT indicó que no había problema en que se mojara, pero claro, un problema es que se moje y otro es que se inunde. Había muchísima agua en la obra, entonces solo el último bajo cubierta, el panel CLT Mix de bajo cubierta, se empezó a hinchar, empezó a coger agua, la fibra de madera del interior del CLT Mix cogió mucha agua, debido a su peso empezó pues a abrirse, ya veis las fotos en el alero, cómo se han separado las lamas del CLT. No sé dónde está esto, pero bueno, ya se ve que fue un problema. Entonces este problema, además de tener que buscar otra solución, nos generó un retraso importante en la obra, cosa que evidentemente al promotor tampoco le hizo gracia. Bueno, todos esos problemas con los que hay que lidiar en la obra, pero además, en este caso, teníamos que cumplir el estándar y teníamos que ser muy pulcros a la hora de repararlo. No nos valía, le pongo otro trapo por debajo y no se ve, y no. Entonces, tuvimos que retirar todo el aislamiento. Como veis, el CLT Mix está hecho por unos bastidores, que entre sus bastidores tenían esa fibra de madera, y ya veis los operarios, no se ven muy bien, pero bueno, están cortando con motosierra entre bastidores, retirando toda la fibra de madera mojada para posteriormente colocar fibra de madera nueva y otro panel tricapa, en este caso, por debajo de ahí. Perdimos 3 centímetros con el tricapa, 3 centímetros que necesitábamos para el suelo, porque las alturas, como sabéis vosotros en diseño, son justas y van muy justas. Entonces, bueno, este problema pues, nos llevó un retraso más o menos de 3 meses en la obra, por eso si no ahora estaría terminada y estamos a punto de terminar con los últimos. Y esto enlazo con el siguiente punto, porque como sabéis el alero también se hace con este mismo panel de CLT Mix, que genera un alero en todo el edificio, y esto hizo que el alero tampoco fuera capaz de soportar su propio peso. Entonces tuvimos que rehacer un puente térmico que existe de base en todos los edificios, que es el del alero. Como veis aquí, tenemos el aislamiento, pero para sujetar, como ya no teníamos estas capas de CLT Mix que sustentan su propio peso entre bastidores, tendríamos que colocar un elemento estructural. Ese elemento estructural, la empresa que suministraba el material nos dijo que no podía ser de madera, tenía mucha carga, mucha flexión, lo calcularon ellos, entonces tenía que ser de unos perfiles de acero. Entonces esos perfiles de acero, como sabéis, pues generan un puente térmico terrible. Tuvimos que implementar aislamientos, tuvimos que intentar generar un detalle con aislamiento continuo para poder dar cumplimiento al estándar y que esto funcione. Y el último punto, que realmente no es un problema al uso, pero es un problema de diseño. Es un problema de diseño arquitectónico que esta mañana han estado comentando también, que es muy importante en una obra. No solo vamos a ir a que funcione, sino que el diseño es importante. Entonces,
la reducción que generan la ventilación en un edificio passive house, en un edificio con recuperadores individuales por vivienda, etc. Ya veis qué maraña de tubos, tuberías, que en un plano son una línea. En un plano los dos se pueden superponer uno encima del otro o paralelamente, pero realmente en obra son un problema. Generan pues, muchas mochetas, muchos puntos de, pues ya veis, de peldañeados, de cosas que salen por aquí que a los arquitectos no os gustan nada y a mí personalmente tampoco. Entonces, dar solución a eso pues también ha sido un trabajo y la solución de este problema. ¿Qué es lo bueno? Que después de dar solución a estos problemas que hemos tenido, los resultados de los blower door, y entendemos que el PHPP no ha cambiado sustancialmente porque se ha rehecho, nos ha arrojado buenos resultados. Entendemos que en una primera comprobación que se hizo solamente en una vivienda en febrero nos daba 0,35, ya con las instalaciones instaladas, para la redundancia, nos daba un valor de 0,42 en junio de este año y entendemos que en octubre, con toda la envolvente y el edificio terminado, vamos a ir por debajo de 0,6 sobradamente, porque, bueno, ya te digo, porque ha habido un control exhaustivo y porque hemos estado y hemos sido muy pesados a la hora de trabajar con gremios que nunca habían oído hablar del Passive House, que nunca habían trabajado con una dirección de obra no obsesionada, pero sí con muchas ganas de hacer las cosas bien y de poder trabajar para cumplir el estándar. Entonces, bueno, simplemente quería deciros que yo creo que un buen control de la obra nos arroja buenos resultados y que esos buenos resultados nos van a dar un buen producto final para el usuario, que al final es la persona a la que le estamos dando su vivienda. Bueno, este soy yo. Muchas gracias. Eskerrik asko a todos. Muchas gracias, Javier. Una ponencia muy guay. Bueno, ahora viene María Pérez a hablarnos de O Rincón Dos Sentidos. Ella es arquitecta EPSA del estudio Edifico. Así que nada, cuando quieras, María. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la plataforma por darme la oportunidad de poder presentar este proyecto. Y bueno, me presento, yo soy María Pérez Oliver, soy licenciada en Arquitectura por la Universidad de Alicante y bueno, hace unos años cambié el clima mediterráneo por el gallego y me vine a vivir aquí a Galicia, que fue cuando conocí a Leonardo Llamas y bueno, como todos sabéis lo insistente que es, pues fue calando un poco lo que es el estándar PASIC, ¿no? Bueno, Leonardo es precisamente el designer de este proyecto y bueno, voy a contaros en qué consiste O Rincón Dos Sentidos. Bueno, pues es un proyecto que aúna rehabilitación y obra nueva de la mano de la prefabricación para obtener una vivienda de uso residencial privado y 6 cabañas para uso turístico. Vale. Pensaba que no iba a saber usar el sistema este. Bueno, el proyecto se sitúa en el concello de Senlle, que es un pueblecillo de pocos habitantes situado en la provincia de Ourense y que está situado en pleno corazón del Ribeiro. Para los que no ubiquéis mucho, el Ribeiro pues, es una zona donde tradicionalmente se ha cultivado vino y se ha cultivado vides y se ha producido vino. Y es un poco este el punto de partida del proyecto, ¿no? Pues, que nace precisamente de una idea de una madre y de su hija, de querer potenciar un poco lo que es este pueblo a través de mostrar a lo que es la gente, ¿no? Las bondades de lo que puede ofrecer el Ribeiro a nivel cultural, gastronómico y paisajístico. Esta sería la parcela en la que se enclava el proyecto, que dispone de unos 7.000 metros cuadrados y bueno, un fuerte desnivel en el eje longitudinal, donde encontramos una preexistencia, un galponcito en la parte más alta. El esquema original del proyecto es este que veis aquí, ¿no? Pues unas 6 cabañas en la parte más baja del terreno que se van colocando de forma escalonada sin modificar muchísimo la topografía original.
Y en la parte más alta, es un poco separada del resto de elementos, encontraríamos lo que es el galpón, ¿no? Que será la vivienda de una de nuestras clientas. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque encajamos muy bien con Inma y con Nisa, ¿no? Nuestras clientas, en el sentido de que ellas quieren promover un turismo sostenible y no entienden el turismo sostenible sin entender lo que es un proyecto que englobe también ese concepto de sostenibilidad. Por supuesto, en el momento en el que las viviendas y las cabañas no entran en funcionamiento con un bajo consumo energético, sino también pues, en el momento en el que comenzamos a plantear pues, qué materiales podemos usar o qué actuaciones podemos hacer, ¿no? Siempre enfocado desde promover un poco una economía del entorno y materiales de kilómetro cero que además tengan baja huella de carbono y promuevan también lo que es la arquitectura gallega, ¿no? No de repente utilizar cosas súper extrañas para este entorno. De manera que estructuramos el proyecto en 2 fases y la primera sería esta que veis aquí, ¿no? La rehabilitación de un pequeño galpón de una superficie de 9 por 9, es una casita cuadrada que el anterior propietario de la finca hizo pues, por sus propios medios, ¿no? Pues se levanta sobre una losa de hormigón, dispone de una fachada de doble hoja de ladrillo con una cámara intermedia y XPS y una cubierta a base de panel sándwich que se sitúa sobre una estructura metálica. Bueno, aparte de lo que a priori podéis ver, ¿no? Pues este tipo de patologías previas que nos llevaron un poco de cabeza, además de esto, lo que es el galpón se sitúa sobre suelo rústico, de manera que está en situación de fuera de ordenación. Lo que complica bastante las cosas en el momento en el que las únicas actuaciones que podemos realizar aquí son de conservación de esta preexistencia, ¿no? Digo que es complicado porque la persona que va a vivir aquí es una madre soltera con sus 2 hijos y necesita en estos 81 metros construidos colocar pues 3 dormitorios, 2 baños y, como en Galicia en invierno llueve, pues una zona amplia de estar que les permita pues estar a los 3 sin matarse, ¿no? Además de esto, pues nos propone la creación de un porchecito en la parte delantera de la vivienda que nos ayuda en el momento en el que bueno, necesitamos ofrecer a estas ventanas de aquí protección solar, precisamente porque van a ser las ventanas que más radiación sufran, ¿no? A ver, es verdad que cuando nos encontramos con una vivienda pues, de 1900 con una piedra espectacular y con unas vigas impresionantes, pues nuestro instinto de arquitectos, ¿no? Nos lleva a defender al máximo todo lo que hay. Y cuando nos encontramos viviendas de este estilo, quizás nos cuesta más un poco, ¿no? Mantener esa línea. Desde la oficina, abogamos por lo que es una rehabilitación desde el aprovechamiento de los medios, siempre teniendo en cuenta que para la construcción de esto, sea de mejor o peor calidad o nos gusten más o menos los materiales, pues se han utilizado unas energías y unos recursos que tenemos que podemos aprovechar, ¿no? Simplemente no por el mero hecho gratuito de que no nos guste, pues no tenemos por qué desecharlo. De manera que nuestra intervención consiste en deshacernos de la distribución interior y, como tenemos la suerte de que la arquitecta municipal nos da un poco de carta blanca, ya nos dijo que nos iba a pasar por la obra, pues abrimos los huecos que nos interesa para potenciar precisamente pues el soleamiento que os comentaba y las vistas que ofrece la parcela. De manera que una vez pues, reforzamos la estructura y vamos abriendo los huecos de la fachada, aprovechamos la cara interior para pasar las instalaciones, nivelamos el suelo y ya tenemos el lienzo preparado para comenzar con la hermeticidad. Bueno, el suelo lo tenemos resuelto con la base de hormigón, las paredes pues, para reducir al mínimo la superficie interior aplicamos yeso. Y la parte curiosa de esta vivienda, ¿no? Quizás sería esto que veis aquí, que nos arriesgamos a hacer la hermeticidad con los paneles sándwich que existen y lo que utilizamos para asegurar esa hermeticidad son cintas para el sellado entre las vigas y el panel y entre el propio machembrado del panel. En el caso de los huecos, hacemos la hermeticidad con cintas enlucibles también a través de... y utilizamos unos premarcos de poliestireno de alta densidad de IOT.
y bueno, así tendríamos resuelta lo que es la parte de hermeticidad. En el caso del aislamiento, optamos por aislar por la cara exterior, por lo que os comentaba antes, ¿no? No tenemos espacio, no podemos reducirlo. De manera que nuestro fin es hacer una fachada ventilada con un acabado de madera carbonizada, ¿vale? En lo que es la cubierta, aplicamos un aislamiento de lana de roca entre rastrelado, y ya sobre este aislamiento, que iría colocado sobre el panel sándwich, colocamos el tablero que servirá de apoyo para el acabado de teja curva, y la fachada utilizamos también en toda la envolvente lana de roca, a excepción de lo que es el arranque, donde utilizaremos XPS. Como veis, la solera existente pues nos sirve como apoyo para la colocación del drenaje, porque la finalidad es mejorar la accesibilidad de la vivienda, de manera que nuestra intención es elevar el suelo, ¿no? O sea, el suelo exterior perimetral. La parte que veis que lleva el bloque de hormigón será la zona donde apoyará la pérgola que vamos a construir, de manera que necesita una base más resistente, y lo que hacemos es colocar un relleno aprovechando los cascotes inertes de la obra, solo los inertes, porque en caso de usar los biodegradables la solera podría sentar. Los compactamos bien y sobre estos hacemos la losa, ¿no? La solera que sustentará la pérgola. Los tacos estos que estáis viendo aquí, que están puestos en la fachada, son tacos también de poliestireno de alta densidad que colocamos con el fin de que sirviesen como recibido del enlistonado que recogerá la fachada, el acabado de la fachada. De esta forma pues evitábamos los puentes térmicos generados por todos los enganches, y era una forma bastante sencilla para poder hacerlo. De hecho, los hicimos nosotros, compramos la máquina para cortar el poliestireno y los fuimos colocando. Veis cómo colocamos el aislamiento en toda la envolvente, y una vez está hecho esto, pues ya pasamos a poner la impermeabilización de la fachada, que es mediante una lámina de polietileno transpirable, y el enrastrelado que sujeta lo que es la fachada ventilada. Aquí veis que la parte donde se ha rellenado de cascotes, que la parte visible tiene este bloque de hormigón, pues se coloca una base de grava para regularizarlo un poco, y ya sobre eso colocar la solera. Como veis aquí, la parte de la cubierta pues tiene un acabado de teja y es una cubierta ventilada, de manera que utilizamos un sistema de doble rastrel. Tanto los rastreles de la fachada como los de la cubierta son de madera de pino tratados en autoclave para clase de servicio 3, y una de las cosas que utilizamos, ¿no?, fue, por ejemplo, el tema del canalón para resolver ese encaje de lo que es la parte superior de la fachada, cubrir las testas, ya que las testas de lo que es la fachada ventilada es la parte más delicada, ¿no?, para garantizar un poco la durabilidad de la madera. La madera se trata o sea, quemamos lo que es la fachada de madera carbonizada, simplemente se le aplica calor con un soplete, se va quemando la capa superior y se cepilla para conseguir ese acabado. Bueno, aquí tenéis las carpinterías que colocamos, que son un poco especiales, son de madera de castaño con triple acristalamiento y cámara de argón. Y bueno, eran tan especiales que llegaron tardísimo a la obra, de manera que, como no podíamos retrasar más la entrega, tuvimos que adelantar al máximo posible toda la ejecución de la vivienda. Pues aquí estáis viendo que las ventanas están puestas y el falso techo está colocado. ¿Qué pasó? Que antes de colocar las ventanas ya teníamos el falso techo, tuvimos que hacer, no tuvimos oportunidad de hacer un blower cuando lo teníamos que haber hecho, y nos la jugamos un poco al resultado final de la casa por los problemas de suministro, ¿no?, que os comentaba. Bueno, en el tema de las instalaciones, bueno, ya os he comentado que la casa es diminuta y hay que sacar espacio de donde no lo hay. De manera que aprovechamos la zona de servicios que tiene la clienta en la cocina para colocar pues una parte, y la otra parte de las instalaciones aprovechamos un altillo que nos sacamos un poco de la manga en la zona del baño para el resto de la maquinaria. Y bueno, las instalaciones, que no os lo he comentado, consistirían en un sistema de recuperador de calor
por un lado, y por otro lado una máquina de aerotermia que abastecería tanto al agua caliente sanitaria, que veis aquí abajo el depósito, como a un pequeño fan coil para el aporte de calor y de frío, de refrigeración que necesita la vivienda. En lo que es el altillo iría los depósitos de inercia para abastecer el fan coil, el propio fan coil y la unidad interior de aerotermia. Justo este tabique que estáis viendo es el blanco este con el de pladur que está sin rematar, es el mismo tabique, de manera que al final, aunque no tengamos un cuarto de instalaciones, el resultado fue bastante bueno porque las instalaciones quedaron centralizadas en la vivienda. Y bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos. Optamos por certificar por componentes y bueno, todo iba bien hasta que hicimos el blower door, que nos dio un poco más alto de lo permitido, pues nos dio un resultado de 2. Problemas de no haber podido hacer un control un poco, o sea, en el momento en el que se tenía que haber hecho, pero sí que es cierto que aunque no sea un resultado que nos permita certificar, estamos bastante contentos con el resultado porque sí que hemos experimentado un poco lo que es estar en esa casa, ¿no? O sea, los meses de verano que se registró una temperatura de más de 40 grados en Orense, sí, al exterior, dentro de la vivienda no superaba los 30, teniendo en cuenta que no tenía ni la protección solar colocada y que la refrigeración no funcionaba porque no llegaba el suministro de Endesa. Con lo cual, pues, teniendo en cuenta un poco los límites en los que nos encontramos, estamos bastante contentos con el resultado, ¿no? Al final, una bondad constructiva, quizás, aunque no se ajuste a este estándar tan específico, que siempre viéndolo, ¿no?, como guía para realizar un poco las cosas, las construcciones en este caso, siempre aporta un buen resultado y un buen confort al usuario. Estas son las imágenes de la vivienda y bueno, prestamos especial detalle a lo que son los encuentros, ¿no?, donde implica pues una protección mayor de la madera. Pues en este caso el encuentro entre lo que es la carpintería con el vierteaguas, que permita evacuar correctamente y que le permita transpirar un poco, junto con el encuentro con lo que es la propia fachada, ¿no? Y bueno, estos son detalles de la vivienda, estas son las vistas que os comentaba, que teníamos que aprovechar sí o sí. Y bueno, la segunda fase del proyecto se trataría de las cabañas. Son las 6 construcciones de las que os he hablado antes, 5 para residentes y 1 como recepción. Este plano sería pues la capacidad máxima que podría llegar a la parcela, pero en la actualidad simplemente están proyectadas las que os he enseñado antes, ¿no?, las azules. Y bueno, se trata de un sistema modular de 8×5 en el que permite pues jugar un poco, ¿no?, tanto con los huecos que queremos abrir en la fachada como con la distribución interior. Al final este es el módulo del dormitorio que veis aquí, ¿no?, pues cuenta con un sistema bastante completo, y el módulo y permite adaptar este mismo sistema para hacer el módulo de recepción. El sistema de prefabricación consistiría en la realización de una solera in situ y la colocación de los paneles de las fachadas ya montados en taller para finalizar, una vez esté todo colocado, con el acabado exterior y el acabado interior. Los paneles se tratarían de un entramado ligero mediante madera de Pinus silvestris, de 5×15, y entre dichos rastreles insuflaríamos celulosa. La idea original era realizar lo que es la hermeticidad por la cara interior, pero eso implicaba tener que poner un trasdosado, con lo cual nos iba a suponer un mayor trabajo en obra, ¿no?, porque no podíamos llevar ya el trasdosado de acabado final listo desde taller. De manera que optamos por pasar la hermeticidad a la cara exterior y en la cara interior utilizar un panel de yeso estructural directamente y sustituir el anterior panel. De esta forma, pues además de reducir el tiempo en obra, ya tenemos menos material que aplicar. En la cara exterior, sobre lo que es el panel exterior, colocaríamos un aislamiento de fibra de madera
y entre la fibra de madera irían los rastriles que sustentarían la fachada de madera carbonizada, similar a la que hemos visto antes, con la diferencia de que esta sería de madera de pino. Los puntos críticos en este sistema quizás sería la hermeticidad en el momento en el que estamos trasladando los paneles desde el taller hasta la obra, porque bueno, la hermeticidad ya tiene que ir lista y que no haya ningún punto que se pueda soltar, ¿no? Y bueno, comenzamos a hacer la solera con el sistema de saneamiento y aprovechamos lo que es el propio XPS que iba a servir de aislamiento de la solera para utilizarlo como encofrado perdido. En la actualidad, bueno, este es el punto en el que hemos llegado y estos serían los resultados teóricos. Digo teóricos porque las cabañas pues, se han retrasado por motivos financieros de las clientas, están pendientes de retomarse en el mes de octubre, estamos ya trabajando en ello. Y bueno, este sería un poco el resultado PHPP que queremos obtener y este sería el resultado de lo que es el conjunto, ¿no? Bueno, en la actualidad este es el estado. Y bueno, sí que es verdad que el proyecto, la verdad que nos parece muy interesante desde el primer momento, ya que nos permitía utilizar la parcela como una especie, ¿no?, de mini laboratorio para nosotros y de verdad comprobar los esfuerzos que necesitábamos a la hora de rehabilitar una vivienda, el resultado que obteníamos con esos esfuerzos y por otro lado la construcción de unas cabañas de obra nueva que, bueno, con el proceso de prefabricación y ese control pues íbamos a poder controlar más, ¿no? De manera que bueno, nos ha parecido muy interesante desde el momento del planteamiento. Ahora mismo está pues, en punto inconcluso y bueno, me encantaría terminarlo para el año que viene venir y contaros cómo es el resultado y cuáles son las conclusiones, pero este es el punto en el que nos encontramos. Así que espero veros el año que viene. Muchas gracias. Hola. Vale. Gracias, María. Ahora vamos a dar paso a Carlos, sin presión, gracias al alcalde de Pinseque, que te ha dejado el listón muy alto. Bueno, algo haremos. Viene a hablarnos de Zero Energy Mod, prototipo para bases militares eficientes. Y bueno, él es el CEO de Bhouse, para los que no lo conozcáis, arquitectura eficiente. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar hoy aquí después de esta pandemia que me ha mantenido alejado de mis amigos del PASIF y hoy estoy contento por haberme reencontrado con todos ellos. Llevo 10 años escaqueándome de las ponencias y al final pues he venido y hoy voy a hablar. Voy a hablar de mi libro 2 veces, de hecho. Luego me podréis ver también en la sesión de la masterclass de la tarde. Traigo esta ponencia que es la segunda parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en Aragón. Se llama el Zero Energy Mod, es un proyecto con financiación europea del fondo LIFE. El proyecto consiste en acercar la eficiencia energética a las bases militares y a los alojamientos militares que se desarrollan en actividades en cooperación al desarrollo o en lugares de guerra, ¿vale? Hay un trabajo previo muy extenso hecho antes de la consecución y la construcción del primer prototipo que realizó Beatriz Rodríguez, profesora del Centro Universitario de la Defensa, y que presentó en el Congreso del año pasado en Murcia. Entonces, no voy a hablar de esa parte, de esos viajes de toma de datos a la base militar del Líbano, de ese viaje para toma de datos a la base militar de la isla de Decepción en la Antártida. Eso lo podéis leer en el libro de ponencias de la 13ª conferencia Passive House. Hoy os voy a hablar de cómo ha quedado el cachivache. Bueno, pues el proyecto LIFE, un proyecto, bueno, pues de esas aventuras, ¿no?, que haces una vez en la vida, que a todos nos encanta hacer. Es, bueno, hot stuff, diríamos así, por esta conferencia. En sí planteamos algo pues muy diferente, la construcción de un prototipo industrializado con base Passive House, que vamos a montar y desmontar en numerosas ocasiones para llevarlo de aquí para allá,
para probar qué tal funciona. La primera ubicación de este prototipo es en la base de San Gregorio, en Zaragoza. Luego, bueno, pues teníamos como objetivo del proyecto llevarlo a la base militar de Letonia. Lo que pasa que, bueno, pues debido a las contingencias de nuestro bien amado Putin, pues no vamos a poder llevarlo, y entonces, bueno, pues se ha reducido el proyecto al periodo de pruebas en la base militar de Zaragoza y al destino final, que será la base militar de la Antártida. Este proyecto tiene, bueno, pues si queréis aprender más sobre el proyecto, en esta web, life0energymod.eu, ahí vamos pues contando todos los avances del proyecto. Se realiza gracias a 4 socios ubicados en Aragón, que son la Fundación para Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, ARPA, Equipos Móviles de Campaña, el Centro Universitario de Defensa y el despacho de arquitectura que yo represento, BAUS Arquitectura Eficiente. Cada uno de los socios del proyecto pues tiene un destino, ¿no? El centro universitario y una dedicación, ¿no? El centro universitario de la Defensa es el que nos hace de enlace y es el que ha localizado la necesidad de implementar la eficiencia energética en los alojamientos militares. ARPA Equipos de Campaña es una empresa con más de 50 años de experiencia fabricando estos alojamientos tanto para la ONU como para diferentes países del mundo y también en diferentes orientaciones. Empezaron haciendo cocinas de campaña, ahora fabrican hospitales portátiles principalmente. En la Fundación del Hidrógeno, expertos en innovación en tecnologías del hidrógeno, pues se hacen investigaciones tanto en la realización de vehículos alimentados por hidrógeno, y esta sería como su primera experiencia en la implementación del hidrógeno en la edificación. También este proyecto pues, es uno de los primeros ejemplos a nivel mundial de implementación del hidrógeno en edificación. Y nosotros, pues bueno, que somos un poco los padres de la criatura, los que lo hemos diseñado, los que hemos ayudado a comerle la cabeza a todo el mundo para conseguir esta financiación. Y bueno, pues os voy a contar un poco nuestro trabajo. En un principio, pues bueno, partimos del diseño de los AR-20, que son prototipos de alojamientos militares diseñados por ARPA hace 10 años, que nos permiten transportar 4 unidades habitacionales en lo que ocuparía solamente un contenedor de 20 pies. Ese es nuestro punto de partida. El proyecto partía con la idea de utilizar 4 contenedores de vida de 20 pies, de los cuales 3 dedicaríamos a lo que llamamos el Passive Mod, el módulo habitable, y otro utilizaríamos para el Energy Mod, que sería el módulo en el cual vamos a ubicar todos los elementos activos para la climatización de nuestro prototipo. Como ya sabéis, como en tantas cosas de la vida, pues el tamaño es importante, y en el Passive House, pues cuanto más grande, más fácil es de certificar. Entonces, esto nos llevó a ver en los primeros cálculos que simplemente con la agrupación de los 3 contenedores iniciales no íbamos a poder sacar el prototipo adelante para poder certificarlo, principalmente en la ubicación de la Antártida. Por eso cambiamos la configuración y el Energy Mod, que iba a ser que el Energy Mod y el Passive Mod los fusionamos en el Energy Mod, en el Zero Energy Mod, generando pues una mayor superficie, ¿vale?, de referencia energética para poder certificarlo más fácil. Al final, pues bueno, utilizamos una disposición de aspas de molino, ¿no?, generando un espacio central que nos ayudaba a ganar la superficie de un contenedor más, ¿no?, hasta alcanzar pues unos 66 metros cuadrados de superficie de referencia energética. En verde tenéis lo que vamos a destinar a módulos habitacionales, en rojo sería un módulo de acceso y de estancia, y luego tenemos un módulo de servicios y de instalaciones, ¿no? Pues en el centro tenemos los baños y las duchas, utilizaríamos todo ese espacio como zona de ducha y de aseo, y el que tenemos en azul es el espacio destinado a las instalaciones convencionales y a las instalaciones de hidrógeno. La agrupación, pues como veis, ¿no?, pues tenemos un elemento al que vamos a llamar chasis, que son los chasis convencionales sobre los cuales trabajaríamos con la dimensión de 20 pies, y son los que hemos realizado la adaptación de la R20 para conseguir que tenga mayores prestaciones tanto a nivel de aislamiento como a nivel de hermeticidad. Por supuesto, dada la configuración de estos módulos, el tratamiento de los puentes térmicos no se puede hacer solamente con el tratamiento del chasis, porque digamos que estamos trabajando con metal, ¿vale? Entonces, bueno, pues, al final intentamos rizar el rizo y certificar un edificio metálico lleno de puentes térmicos por todas partes. Como yo no dejo de ser un arquitecto al que le gusta la eficiencia energética y los números, pero bueno, yo soy un arquitecto con corazón de ingeniero, para el diseño del módulo pues yo me inspiré en los diseños de Howard Hughes, de los aviones, ¿no?
yo quería que esto pareciera un prototipo y tenía que parecer un prototipo. Igual pues alguno pensábamos pintarlo en los primeros renders, ¿no? En color militar, de camuflaje rojo para que estuviera bien bonito en la base de la Antártida. No, al final pues lo hemos hecho en acero inoxidable, como estos aviones de Howard Hughes, ¿no? Estos primeros prototipos de aviones modernos de los años 30, con todos sus remaches vistos, perfectamente ordenados, pues bueno, manías del señor arquitecto. La configuración que hacemos, bueno, pues es la de los chasis, que para poder protegerlo y eliminar todos los puentes térmicos lo vamos a forrar de una piel térmica, que a los militares le llamamos termotáctica, ¿no? Para que sí entiendan que si necesitamos ponerle un blindaje adecuado o algún elemento que evite que rebote pues, la metralla, pues bueno, pues, lo vamos a poder incorporar, ¿no? Pues entonces, digamos, la piel térmica sería termotáctica, ¿no? La llamamos un poco así en argot militar. Bueno, pues lo que podemos ver, ¿no? Pues tenemos la configuración de los chasis, ¿vale? De 20 pies. Entonces, este de aquí sería uno de los chasis, otro de los chasis en la sección longitudinal, y este es el espacio plaza con los baños prefabricados, ¿vale? La mejora que hemos hecho sobre los chasis es utilizar doble panel de 10 centímetros de panel frigorífico. Pensábamos que la machiembra del panel frigorífico nos serviría para cumplir el término de hermeticidad, pues eso nos ha cumplido. Luego hemos tenido que tirar de cintas como todo el mundo y como en todos los proyectos, ¿vale? Y luego pues la piel térmica con un acabado exterior en acero inoxidable y un acabado interior en fibra de vidrio. Combinamos el acabado interior de fibra de vidrio y el exterior de acero inoxidable para evitar el puente térmico de la base, ¿vale? Que quedarían pues esos 2 milímetros de esa piel interior, que si fuera de acero nos generaría un puente térmico, digamos, en los corners de los chasis, ¿vale? En sí, bueno, pues tenemos al final una piel de 50 centímetros, que para la ubicación de Zaragoza pues es muy exagerado, podríamos prácticamente cumplir con la mitad de aislamiento en el prototipo, pero está pensado para la ubicación y el destino final de este prototipo, que es la isla de excepción de la Antártida, ¿no? Claro, también incluso sería poco este aislamiento si hablamos del invierno antártico, pero tenemos que tener en cuenta que las misiones en la base de Gabriel de Castilla se realizan en el verano antártico, que sería como ir a Teruel en invierno. Luego, encima del prototipo, bueno, pues para evitar la acumulación de la nieve y estas cosas, tenemos una sobrecubierta, ¿no? También hecha en acero inoxidable, con, bueno, pues, unida a la estructura con elementos potentes de rotura de puente térmico. Para explicároslo, pues qué manera mejor que seguir los 5 principios básicos del Standard Passive House, y luego le incorporaremos la cuestión de las energías renovables, ¿no? Una de las cosas bonitas de este proyecto ha sido ver cómo trabajaban en equipo el personal de ARPA, equipos de campaña, y el personal militar de la brigada de zapadores comandada por el capitán Daniel Sánchez, ¿no? Pues, gente con la cual pues todos ellos, ¿no? En caso de una invasión zombie, pues yo me iría con ellos a cualquier parte, ¿no? Sé que iba a sobrevivir. Hemos tenido muchos problemas, pues el COVID, la subida de los precios de los materiales y todas estas cosas que nos han pasado a todos en estos últimos años, lo cual pues ha hecho que no se nos vaya de precio todo y que hayamos tenido que fabricarnos muchas cosas de propio para este proyecto. Entonces, la cimentación está realizada con una piel de 30 centímetros de XPS, ¿vale? La parte inferior de acero inoxidable, la parte superior de fibra de vidrio, como la veis. Esta parte es la que utilizamos nosotros de cimiento sobre una zona perfectamente nivelada. En este caso, pues una solera en la base de Gabriel de Castilla, pues es una plataforma de aluminio para proteger el suelo de sobrecalentamientos para mantener el permafrost. Sobre esto, pues hemos ido ubicando los contenedores montados previamente en fábrica. Es que este es el segundo montaje. El primer montaje lo hemos hecho en fábrica, luego lo hemos trasladado a la base, y de esta manera como lo hubiéramos llevado a Letonia, ¿no? Montados en aviones Hércules, pero bueno, ahora el destino de los aviones Hércules pues es otro, ¿no? Entonces no podemos utilizarlos. Bueno, ya la Antártida, pues lo que hacemos es cada uno de estos chasis los dejamos descompuestos en las bases, base superior, base inferior, y todo partido en cachitos y en piezas, ¿vale? Para luego montarlo en el buque Experience. ¿Qué no me pasa? Ahora, bueno. Para unir los módulos y que siempre tuvieran la misma dimensión, ¿no? En todas las caras, bueno, pues,
hemos puesto unas chapas de anclaje también de acero inoxidable, así como el resto de la estructura del techo de esta plaza central, ¿no? Del espacio nuevo central que hemos utilizado para ganar superficie y referencia energética. Luego todo ello, pues bueno, tras colocar el panel de cubierta, que es análogo al del suelo, pues colocamos los paneles verticales pues de la manera que veis, ¿no? Tenemos una U perimetral sobre la cual pues vamos metiendo todos los paneles en vertical. No, claro, al ser un proyecto de investigación no está terminado, no están definidas todas las soluciones. Falta eliminar el puente térmico de la U en la cara interior, eso pues lo haremos con un forrado específico, con algún elemento de poliamida, y luego falta el desarrollo de la unión de las pieles con el chasis, que ahora mismo pues no lo hemos hecho, y que lo haremos para la colocación de la Antártida. Lo que hay que tener en cuenta es que el prototipo se queda montado durante el invierno antártico, tenemos vientos de hasta 150 km por hora y tenemos que garantizar que en ningún momento se nos meta aire detrás de la envolvente, ¿vale? Es que no sé si apuntar aquí. Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo de cómo lo vamos montando. Entonces, bueno, este panel antes nos fabricaba en XPS en formato de 300 milímetros, ahora solo nos fabrican en XPS en formato de 100, entonces hemos tenido que pegar 3 XPS y realizar la machiembra nosotros mismos, ¿no? El sándwich pues lo hemos tenido que generar nosotros ad hoc. Esto se me ha quedado ahora, ¿vale? Veis aquí el detalle, ¿no? Del encuentro, ¿no? De cómo está compuesto la piel exterior, ¿no? Y luego pues le hemos incorporado pues travesaños de madera para poder hacer las uniones con rotura de puente térmico, tanto en la cara interior para hacer la unión al chasis como en la cara exterior para unir las pieles por la cara del acero inoxidable, ¿vale? La siguiente imagen es de la sobrecubierta, fabricada íntegramente también en acero inoxidable, y luego en vez de poner un panel sándwich pues también le hemos puesto chapa de 3 milímetros de acero inoxidable. Con las ventanas, pues bueno, vamos a las ventanas certificadas de Veru, la Finotec, que es una ventana que bueno, nosotros participamos en la certificación de esta ventana, nos une una relación estable a esta empresa y a esta ventana, es un amor ya largo y duradero. Por prestaciones, pues bueno, os podría llamar la atención, ¿no? No dejan de ser ventanas con una U de marco de 1 y una U de cristal de 0,5, ¿no? Quizás para estas ubicaciones, siguiendo los criterios del Passage House Institute, tendríamos que ir a cuádruple vidrio, pero el periodo operativo, pues como os he dicho antes, es el verano antártico, ¿no? En cualquier caso, la ventana pues está testada ya hay una ventana como esta, colocada desde hace 3 años en la base de Gabriel de Castilla, en la Antártida, y el asiento que hay detrás de ella se ha convertido en el lugar más preciado de la base, porque es el que mejor se está y el que tiene mejores vistas. ¿Qué me pasa? Que o lo he hecho detrás, si no, no me pasa. La colocación de las ventanas, pues bueno, hemos colocado del doble panel del chasis, hemos colocado el premarco en la cara exterior y sobre ese premarco exterior hemos colocado la carpintería. Este es un panel que al desmontarlo ya lleva la ventana incorporada, entonces ya los sellados son permanentes, ¿no? Así como el resto de sellados que hemos hecho para todo el prototipo, que en el momento que lo desmontemos entero tendremos que volverlos a ejecutar. Aquí me he pasado. Para la cubierta, bueno, después de tantos años, aquí cada uno en el Passage House se genera sus pajas mentales y encuentra sus fetiches constructivos. Entonces yo le he puesto 2 rombos a esto porque para mí esto es un nuevo concepto, ¿no? Que diría yo como el Passage House erotic, ¿no? Hay un erotismo en todos estos productos, ¿no? En los cuales dices, ¿cuándo me encontraré con esto, ¿no? ¿Cuándo podré utilizarlo? ¿Cuándo podré gozar de su presencia en mi obra Passage House, ¿no? Pues después de tantos años de buscarme el encuentro con este elemento de rotura de puente térmico, pues he puesto 16, ¿no? Y me he quedado saciado. 295 € cada uno. Pero me siento más completo. Entonces, bueno, pues de esta manera hemos resuelto la rotura de puente térmico de esa sobrecubierta, que nos asustaba mucho cuál podía ser su durabilidad a estos fuertes vientos, ¿vale? Como veis, pues bueno, la precisión de los trabajadores, ¿no? Y gracias a mi magnífica dirección técnica, nos lleva a rellenar todos estos pequeños agujeros para que María Hernández Clua, la futura certificadora, no nos ponga ningún problema en el funcionamiento de estos elementos.
¿vale? Entonces, claro, al final es un elemento de metal, montable, desmontable, todos estos agujeros, todos estos solapes, estos holguras que tenemos que generar nos van a aparecer, pues bueno, pues las hemos ido rellenándolas con lana, sabiendas que luego la tenemos que quitar porque hay que desmontarlo, pero para ver un poco los problemas que nos iban a ir sucediendo y para ir formando un poco al personal militar, que luego es el que realmente lo va a montar en la base Gabriel de Castilla. Si hay un poco de suerte, pues igual me dejan ir, y si paso el psicotécnico, lo cual es un poco complicado. Como veis, pues hemos llenado de lana mineral tanto los corners como las esquinas, los elementos de suelo, pues bueno, una precisión buena, ¿no? Y un poco como calafateando como en un barco, ¿no? Muy poco rápido, me quedan 2 principios, 5 minutos. Como unidad de ventilación, sobre todo para minimizar los elementos de puente térmico de nuestra envolvente, pues hemos utilizado la PECON 4, ¿no? ¿Qué os podría decir de esta unidad? Que también le he puesto 2 rombos, pues os diré que si en el amanecer de los tiempos los hombres se hubieran encontrado con la PECON 4 y no con el monolito de 2001 al compás de Así habló Zaratustra, hubiéramos salido directamente en el siglo XXI, ¿no? Pues lo tiene todo, ¿no? Para este edificio, ¿no? Una unidad compacta, certificada, nos hace la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria, la climatización, frío, calor, pues nos ha venido al dedo. Estamos muy contentos de la colaboración que hemos tenido con esta unidad y con la gente de Orkly. Si queréis conocer más, los tenéis ahí fuera. Un pequeño esquema del sistema de ventilación, todo muy sencillito, un sistema de estrella, luego lleva una batería de apoyo de electricidad, por si acaso, ¿vale? Pues hay algún día, excesivo frío, baja el rendimiento, bueno, todo pensado para garantizar el confort climático en el interior. Como veis, bueno, pues ya pasamos al último punto, la hermeticidad. Al no funcionar el machembrado del doble panel del chasis, pues hemos tenido que sellar tanto por dentro como por fuera. Aquí, bueno, pues los trabajos de sellado de todos los elementos, las perforaciones que tenemos ya hechas para todos los elementos, principalmente las instalaciones del hidrógeno, ¿vale? Y, bueno, esto nos ha llevado pues a un fracaso parcial, ¿no? Con nuestro Blower 2, debido principalmente a que, bueno, por desconocimiento de cómo funcionaba el hidrógeno, ¿no? Y realmente faltaba ser consciente de que el hidrógeno es un gas altamente inflamable, pues el espacio de la producción del hidrógeno que está integrada en el Cern Energy Mod, pues realmente tiene unos requerimientos específicos de zona ATEX, de peligro por explosión. Esto nos ha llevado a tener que poner sendas ventanas con aperturas herméticas y ventilación en caso de emergencia que no están funcionando, no están funcionando, no están certificadas, no funcionan bien. Entonces no hemos bajado de 1 digamos, en nuestro certificado de Blower 2. Bueno, pero estamos, como diría nuestro amigo Ansar, estamos trabajando en ello. Y estamos en 1, no perdemos la esperanza de bajar a 0,6, ¿vale? Pensamos en un momento que estaba recuperador mal. Fíjate qué investigadores somos. Lo hemos probado con 3. Y siempre da igual. Son las ventanas. Aquí veis la ventana superior, la ventana inferior. Entonces, en teoría, cuando se escapa el hidrógeno y hay riesgo de explosión, se abren, ¿vale? Y se ventila el espacio. Y ya por último, bueno, pues esto es ya, bueno, este es el hardcore del proyecto, ¿no? El leitmotiv de este proyecto, que es conseguir justificar que podemos producir la energía suficiente en verano para que durante el invierno nuestro edificio Passive House se pueda climatizar y funcionar con energía renovable. Entonces, esto se explica mejor en la ponencia del año pasado. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Una fuerte instalación de producción de energías renovables, a través de la cual vamos a generar hidrógeno verde, que luego ese hidrógeno verde lo vamos a transformar en electricidad. Por supuesto, es un proceso absolutamente con un rendimiento muy malo, pero si toda esa energía es renovable, pues lo transformamos en un rendimiento bueno. Ya termino. ¿Cuál es el interés? Bueno, porque sobre todo en las bases en las cuales hace el Ejército Español misiones de cooperación o la OTAN, ¿no? Pues estamos en climas cálidos, ¿no? Entonces no podemos tener una producción de energías renovables muy alta, acumularlo y gozar de independencia energética, ¿vale?
Nuestro objetivo en la Antártida no es generar nuestro propio hidrógeno verde, sino igual llevarlo o igual hacer esa producción de energía eléctrica mediante etanol. Pero en la base militar de Zaragoza sí que vemos posible hacer esto y es lo que estamos haciendo y ya estamos produciendo nuestros primeros kilos de hidrógeno. ¿Vale? Aquí veis los dos depósitos de hidrógeno, baja presión, media presión, alta presión, ¿vale? Las compuertas que no nos funcionan bien, esas dos que están abiertas, y la instalación de energía renovable que tenemos instalada ahora mismo, pues alrededor de, pues como venía en la diapositiva anterior, pues un molino eólico de 3 kilovatios, entre 5 y 6 kilovatios de fotovoltaica. Y con eso pues nosotros garantizamos el funcionamiento de nuestro edificio. ¿Y cómo está funcionando? Pues bueno, pues bien, está totalmente monitorizado por el equipo del PUZ. Aquí veis todos los diferentes elementos de monitorización y bueno, pues ya tenemos nuestras primeras gráficas de funcionamiento de confort. Dentro de lo lógico, pues bueno, mantenemos una buena temperatura de confort en este absolutamente verano infernal que hemos tenido en Zaragoza. Y bueno, pues somos positivos en el desarrollo del proyecto. Nos quedan 2 años más de proyecto. El año que viene en Valencia no contaremos lo de Letonia, entonces yo creo que a la siguiente contaremos todo el rollo de la Antártida si seguimos vivos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No me extraña que el alcalde piense que hable también de ti. Vamos a dar paso a José María Guerra, que es director de expansión en García de Celis y certificador Passive House, y nos viene a hablar del porqué de los sistemas híbridos en Passive House. Nada, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la plataforma por invitar a García de Celis a contar nuestra experiencia y el desarrollo tecnológico que hemos ido realizando a lo largo de estos años. Para empezar, deciros que ayer reservé una habitación en Bruselas y la reservé a 140 € y estoy seguro que alguien va a dormir en ese mismo hotel a mitad de precio que yo, seguro. Y es posible que alguno más despistado que yo pague algo más. Luego está el otro plan, la plataforma ha tenido a bien buscar un hotel donde podernos alojar aquí todos hoy, un hotel que probablemente costara 160 € y nos ha buscado una tarifa muy buena a 110, 115. Pero es posible que haya alguien que hoy se aloje en este hotel no por 115 €, por menos, porque a lo mejor reservó la habitación antes de que la plataforma organizara el congreso. Pues ese es el espíritu de lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos es que nuestros edificios de viviendas sean suficientemente espabilados para buscar el precio adecuado de la energía que compran antes de los demás. Para eso necesitamos 2 cosas. García de Celis teníamos claro que primero necesitamos hibridar, es como lo de los hoteles, tienes que poder escoger distintos hoteles, hibridar y tener distintas fuentes de energía que escoger. Porque si solo tienes una, pues tío, tienes la que tienes y se acabó. Y la segunda, desarrollar un algoritmo que sea capaz de saber el precio de la energía en cada momento para, como en los hoteles, escoger a qué precio compras. Pues de eso os voy a hablar. Hemos hablado en la ponencia y demás del elevado consumo del sector de la edificación y de verdad es terrible. El 30% más o menos, he ido diciendo, es el consumo del sector de la edificación en España. Un desastre. Venimos de viviendas que hacemos termografías en una situación bastante lamentable y al final en García de Celis, con un juego de palabras, lo que buscamos es no los NEAR Zero Energy Building ni los Passive House. García de Celis, toda la promoción que hace es Passive House certificada. Lo que buscamos es el NEAR Zero Energy Bill, la factura energética casi cero. Como edificio, como conjunto, nosotros, aquí está Marga, mi jefa, que es la responsable de la promotora en García de Celis, lo que pide es que sus clientes tengan una factura energética ridícula. Y es así. Y la realidad es que el producto que estamos sacando al mercado es así. Entonces, os vamos a contar cómo hemos llegado a esto. Por descontado, todas las viviendas que hacemos en bloque son centralizadas. Parece un poco incompatible que se hagan viviendas en bloque, 50 viviendas, nosotros ahora mismo estamos haciendo 21 viviendas que acabamos ahora, 28 viviendas certificadas y que sean con sistemas de aerotermia individual. Evidentemente van a ser Passive House, pero creo que el espíritu Passive House es bastante incompatible con instalaciones individuales.
Por eso nosotros todo lo hacemos central y porque además nos da muchas herramientas. Y además medioambientalmente es un desastre. Poner 21 aerotermias con 21 acumulaciones, luego todos esos residuos, todo ese movimiento de equipos, entendemos que es un desastre. Y seguro que el Dr. Face pensaba algo parecido. Pero bueno, aparte de eso, nosotros vamos evolucionando y para llegar a Passive House, insisto, todo lo que hacemos es Passive House certificado, porque el que no certifica es un acto de fe lo que compra, y la fe está muy bien en las iglesias y mezquitas, pero como no certifiques, el comprador no sabe lo que está comprando. Por eso es imprescindible certificar. Y nosotros no vendemos de certificar, lo que queremos es dar una garantía a nuestros clientes. Entonces, empezamos con un edificio de 43 viviendas, que no es Passive House, que está en León, en Ordoño. El Ordoño es donde tenemos las oficinas, en el centro de León, al lado del ayuntamiento. En ese edificio planteamos hacer experimentos. Entonces, nosotros éramos solo una parte de la promotora, pero construíamos la obra. Hicimos viviendas en las cuales en unas mejoramos el aislamiento térmico, en otras resolvimos los puentes térmicos, en otras pusimos barrera de hermeticidad y ventilación mecánica con recuperación, por supuesto certificada, y en otras ventanas de triple cristal con argón, intercalario cerámico, y ahora tenemos 43 familias que todos los meses, todos los días, todas las horas nos están dando información de cómo están funcionando esas viviendas. Están todas monitorizadas, como todo lo que hacemos, y nos dan información. Y ahora sabemos cuánto repercute el que hayamos resuelto los puentes térmicos. Sabemos el coste económico que supone y lo que repercute. Y llevamos 3 años monitorizando, con una cantidad ingente de datos. ¿Qué hemos conseguido con eso? Aparte de 43 familias felices, que ahora, en las nuevas viviendas Passive House certificadas, ahora sí que hacemos, mejoramos alguno de los estándares, porque sabemos cuánto nos cuesta mejorar algún estándar y ese coste sabemos asociado las ventajas que tiene. Entonces tenemos un conocimiento a base de monitorizar que aportamos y que aprovechamos a la parte de la promotora. Entonces, ¿cómo es todo esto? Toma de datos. Medir, 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 medir y volver a medir. ¿Y esta toma de datos qué supone? Que cada vecino además le damos la posibilidad, desarrollamos una aplicación para que ellos puedan ver cómo están funcionando. Y al final esto es como, a mí el mundo del automóvil me apasiona. Soy ingeniero y de verdad desde niño me apasiona. Y es la leche que un Seat Ibiza de 15.000 euros te dice el consumo instantáneo, el consumo medio, el consumo desde que repostaste. Y una vivienda que estamos vendiendo a 300.000 o al precio que sea, sabes tu factura cuando la comercializadora te la manda a final de mes. ¿Pero qué me estáis contando? 300.000 euros y hay que esperar a final de mes. Es como cuando los coches hace 30 años sabías el consumo que tenías cuando ibas a la gasolinera a llenar. Decías, va, esta semana he conducido mucho más rápido. No, ahora sabes si estoy acelerando, cómo evoluciona, porque te lo está marcando. Pues nuestros usuarios lo saben. ¿Y eso qué consigue? Que mejoran sus consumos y adaptan su vida para tener un mejor consumo. Y a más seguimos avanzando. Y esto es como lo de Matrix. Matrix está la píldora azul, la parte conformista en la que tú te da la plataforma, afortunadamente, te da un hotel a un buen precio y te lo resuelve. Y está la parte inconformista, García de Celis, que permanentemente tenemos la cabeza inquieta y tenemos una parte de la empresa que nos permite hacer cosas. Pues tenemos que ser inconformistas, tenemos que buscar lo distinto y desarrollarlo, y pelear y equivocarnos, como antes alguien decía, que haces una prueba y te sale mal, y aprendimos más de los errores que de los aciertos. Pues eso es lo que hemos ido haciendo. Entonces, estas viviendas de aquí de Ordoño resulta que una parte tiene la calificación A, sin ser Passive, y otras la B, que era el proyecto original. Está muy bien. Y unas tienen una demanda de calefacción de 36 kilovatios hora año y otras 7,5. Pero es que estamos hablando de calefacción, de Passive, que está muy bien. Pero es que un edificio, el consumo energético del edificio es el total. Y la calefacción está muy bien. Y como somos inquietos, queremos más. Y queremos más quiere decir que ¿qué pasa con el agua caliente? ¿Qué pasa con la electricidad del edificio, el ascensor, el extractor? Pues nosotros queremos el edificio como conjunto y por eso esas líneas no son bastante rojas. Y en García de Celis, el Passive House, que es nuestro estándar, no es bastante rojo y queremos más. Y por eso desarrollamos este sistema. Para desarrollar el sistema partimos de la base que nosotros estamos en León, que tiene promedios de 4 meses inferiores a 5 grados, que instalamos equipos de aerotermia, instalamos una pequeñita caldera de gas, como las domésticas de 30 kilovatios de toda la vida, que nos vale para 28 viviendas, y que tenemos placas fotovoltaicas.
Entonces empezamos a hacer eso y las placas fotovoltaicas producían, entregaban al cuadro general y se aprovechaba la electricidad que se producía y los excedentes iban a la red. Pues muy bien, fuimos mejorando. Y además, en función del rendimiento, usábamos la aerotermia y el gas. Porque no olvidemos que si en León tenemos 10 bajo cero y estamos produciendo agua caliente a 45 a 50 grados, la aerotermia las pasa canutas. Y ni os cuento si queremos hacer el tratamiento de legionela, que no llega. Pues para eso tenemos una pequeña caldera de gas que resulta que el kilovatio térmico producido, o sea, la factura de cada vecino, del tercero A y del segundo B, es menor. Entonces fuimos por ahí y mejoramos. Pero como somos inquietos, este trío que funcionaba bien no era bastante. Y hemos mejorado y tenemos mejores facturas energéticas de cada vecino mejores, pero no era bastante. Y entonces vino la crisis de la energía y nosotros que le estábamos dando vueltas, nos vino Dios a ver. Y resulta que esto es una oportunidad. Antes lo hablaba tomando un café, digo, si esta crisis energética es una oportunidad para nosotros, para todos los que estamos en el mundo del Passive House. Y os voy a poner un ejemplo. Este año, en marzo, OMI es el operador de energía a nivel de la península ibérica, de España y Portugal. En marzo, el precio de la energía eléctrica llegó a más de 600 euros megavatio hora. En marzo. En abril, sobre el 23-24 de abril, hubo un momento en el que el precio de la energía eléctrica bajó, además lo marqué ahí, lo señalé específicamente, a 1,17. Resulta que como lo del hotel, además de tener varios hoteles en los que escoger, podemos escoger el precio del hotel. Coño, esto nos da un abanico impresionante. Y a más, pues al final hablamos con la promotora, Marga, que es quien nos pone el dinero, decimos, vamos a seguir experimentando. ¿Y cuál es el esquema básico? Nosotros hay momentos en los que el precio de la energía es la electricidad muy caro. Entonces lo que me interesa es la producción fotovoltaica que tengo en el edificio, la uso para los servicios comunes del edificio, porque resulta que el ascensor, la extracción y la electricidad de la escalera solo consume electricidad, no tengo alternativa. Entonces la producción fotovoltaica, que en ese momento la electricidad de la compañía es muy cara, la entrego para ahí. Y la producción térmica, la mínima producción térmica que tengo en mi edificio Passive House, la estoy haciendo con la caldera de gas. Y resulta que el edificio como conjunto, yo lo que busco es el coste que cada vecino tiene como conjunto, como comunidad. El edificio como conjunto tiene menos gasto que de la otra manera. Yo ahora os pongo otro ejemplo al contrario de este esquema básico. Y otro ejemplo es cuando la electricidad es muy barata, con esos picos. Os recuerdo que la electricidad se contrata hora a hora. Hay 24 escalones cada día. Y en cada escalón, desde que determino el precio de la hora, que lo sé de antemano, manejo los rendimientos de los equipos. Cuando el precio de la electricidad es muy barato, lo que hago es los servicios comunes pagan a Iberdrola y a Naturgy. No por alma caritativa que me den pena a las compañías, que las están pasando muy mal, las pobrecicas, sino por el hecho de que es tan barato que lo que me interesa es que la energía fotovoltaica la uso para la bomba de calor o, si tengo excedentes, tengo que barajar, porque en ese algoritmo que hemos desarrollado resulta que yo el precio de la fotovoltaica le doy un valor. Puedes pensar, no, es gratis. No, tiene un valor. Cuando la comunidad de vecinos contrata el vertido de excedentes, le da un valor, 5, 9, y ese valor hay que tenerlo en cuenta, porque es lo que cuesta esa energía fotovoltaica. Entonces, esa energía fotovoltaica yo la uso para la bomba de calor, para calentar agua, para calentar el edificio. Os recuerdo que calentar el edificio en las Passive House es ridículo. Y estoy calentando agua. Y si tengo excedentes, sigo valorando. Y digo, hombre, resulta que puedo sobrecalentar el depósito del agua caliente. Primero con la bomba de calor hasta donde llegue, sabéis lo del sobre de la bomba de calor, de los rendimientos y demás, y cuando no, con resistencias, porque calentar ese agua con la energía fotovoltaica que me sobra me es el euro kilovatio más barato que verterlo a la red. Y resulta que si yo tengo una acumulación de 1000 litros, no 20 depósitos o 50, si son 50 vecinos, uno cada uno, tengo un depósito de 1000 litros de agua caliente sanitaria a 47 grados, si lo voy a calentando gratuitamente hasta 95, que es el límite máximo que marcamos, es como si tuviera 2000 litros, el doble de agua calentada. ¿Y qué consigo? Un elevado ahorro en el consumo de agua caliente. Y consigo agua caliente sanitaria para los vecinos gratis. Y estamos hablando del conjunto del edificio, no de cada uno de los vecinos. Y a más, este algoritmo
no solo Facebook con 75.000 ingenieros hace algoritmos. García de Celis con 7.500, o bueno, a lo mejor alguno menos, también hacemos algoritmos. Y este algoritmo es el que nos permite tomar esa decisión y ver en cada momento, en cada hora, qué es lo que tenemos que hacer. Perdón, qué es lo que tenemos que hacer. Y al final maximizamos cada una de las energías de las que disponemos. Y el éxito está en hibridar, en tener varias fuentes de energía sobre las que podamos trabajar y, por descontado, en saber el precio de la energía. No podemos seguir con la idea del SEAT Ibiza que me enteraba a final de mes. Tengo que poder decir cada día, cada hora, y máxime cuando lo sé por adelantado. Por todo esto, al final, cuando se habla, y a mí me da mucha rabia, de edificios de consumo casi nulo, que son los del código técnico y francamente lo llevo mal, nosotros lo que buscamos son edificios de consumo nulo de verdad, y sobre todo pensando en la factura energética. Y un poco, al final es una toma de decisiones, y en la toma de decisiones está el que nosotros tenemos que saber optimizar al máximo el rendimiento de los equipos. Este proyecto lo hemos desarrollado con una ingeniería IDF con la que colaboramos siempre y con una empresa de mantenimiento de edificios, León Control. Tenemos el conocimiento de todas nuestras obras. García de Celis es la tercera generación, tiene más de 60 años de experiencia, pero a la vez tenemos el conocimiento de cientos de edificios que nos reporta información a través de la empresa de control y a través de la ingeniería. Y sabemos cómo funciona. Y el rendimiento de los equipos os sorprendería la cantidad de edificios, muchos de ellos públicos, cuyo mantenimiento es desastroso y cuyo rendimiento es lamentable. Entonces, el rendimiento de esos equipos es fundamental. Y poder seleccionar no nosotros, al final el que seleccionaba ese hotel más barato que el mío, mucho más barato, es porque dedica tiempo, pues para eso tenemos un algoritmo. Y además, almacenar energía. Yo no estoy en contra de las baterías, almacenar la energía fotovoltaica en baterías, pero tenemos almacenamientos que medioambientalmente son muy buenos, y almacenar en agua caliente es una maravilla, porque es gratis y duplica el volumen de agua caliente disponible. ¿Y qué decimos nosotros a nuestros clientes? Les decimos que el consumo de calefacción que van a tener es inferior a 3 euros al mes. Y es que es así, porque lo monitorizamos y es así. Entonces la calefacción es ridícula y es lo que estamos aportando a nuestros clientes, el conocimiento que García de Celis ha ido desarrollando en todos estos años. ¿Y qué más le decimos? Que la reducción del coste de agua caliente sanitaria es del orden del 43% y de la factura de la electricidad del edificio es superior al 38%. Estos dos últimos datos los decimos entre comillas, porque es verdad que influye el uso que den los vecinos a su vivienda. Si los vecinos tuvieran todos hijos como el mío, que está media hora en la ducha o hora y media si le dejo, pues seguro que no reducían tanto su consumo. Y luego es verdad que también influye cómo viven ellos. Si se duchan en el gimnasio o se duchan en casa. Si tienen jornada de mañana, de tarde o de noche. Por eso estas dos últimas líneas es cierto que son datos que vamos recopilando y estimaciones que hacemos. Mientras que el anterior, el consumo de calefacción es inferior a 3 euros al mes, eso se lo decimos a todos nuestros clientes y además holgadamente. Por eso, como conclusión, y por ir terminando, todo esto implica beneficios para el usuario. El saber el precio, es increíble que no manejemos el precio de la energía. Vas a comprar cualquier cosa y lo primero que miras es si te gusta o no, pero lo segundo, el precio. Y muchas de las veces lo primero que miras es el precio y luego ves si te gusta o no. Entonces, saber el precio de la energía es alucinante que no lo estemos usando, como norma general. Y además, todo esto que hemos desarrollado, implementado y que funciona, nosotros lo estamos usando en nuestras promociones, para los edificios de las viviendas, para edificios de viviendas. Pero esto es ideal para residencias de ancianos, donde hay un consumo de calefacción y de agua caliente extraordinario, para centros de salud, para hospitales. Entonces, tenemos desde la administración, tenéis que, vosotros que estáis más cerca de la administración, tenéis que presionar. Y como decía esta mañana alguno, tenéis el de Burgos, que me pareció extraordinario, tenéis que ser capaces de empujar para que la administración dé ayudas a las viviendas Passive House, para que quite el IBI o lo reduzca, para que dé facilidades en la superficie. Y por descontado, no solo a viviendas, a todos los edificios. Y cómo no, por amor de Dios, seguimos haciendo edificios públicos que no son Passive House. ¿Pero qué me estáis contando? De verdad, es que es alucinante. Y al final es la empresa privada la que empuja y la que tira. Pues eso. A mí una de las cosas que más me gusta es esta frase. El que mide puede decidir. Nosotros constantemente medimos, monitorizamos todo lo que hacemos.
dedicamos esfuerzo y no os podéis imaginar la cantidad de contadores que ponemos en las viviendas. Esas viviendas de las que os hablaba, cada vecino tiene su contador de kilocalorías, su contador de agua caliente, su contador de electricidad para cada vivienda, y todo eso, se me olvida alguno ahora, y todo eso lo monitorizamos nosotros. La sala de calderas de ese edificio, que también tiene una hibridación que no fue todo lo eficaz que queríamos, porque hibridaba aerotermia con gas, pero era una aerotermia por absorción a gas, que muy bien, pero no era todo lo bueno que queríamos. Pero lo estamos monitorizando y sabemos cómo evoluciona ese edificio. Entonces, medir te permite decidir. Y para acabar, perdón, guardillo para atrás. Para acabar, deciros que en García de Celis nosotros estamos abiertos a colaborar con cualquiera de vosotros. Como veis, somos muy inquietos. Hacemos muchas pruebas, unas bien y otras mal. Y el espíritu de la empresa, como hablamos esta mañana, es un espíritu inquieto. Y es lo que nos hace falta y lo que pedimos a nuestros vecinos y a nuestra administración. Así que, por último, daros las gracias y un placer estar aquí. Muchas gracias, José María. Muy interesante. Bueno, hemos acabado con el bloque de ponencias y vamos a abrir turno de preguntas, que me imagino que habrán un montón porque todas las ponencias han sido súper chulas y a mí se me han quedado muchos interrogantes, pero bueno, me gustaría dar paso a la gente que estáis ahí abajo. Si tenéis alguna duda de alguna de las ponencias. ¿No? Ahí. José Manuel, gracias. Estoy admirando el esfuerzo que dais vosotros como una promotora a vuestros clientes y seguramente vuestro sistema de control supera a cualquier centro de Google de almacenar datos para registrar, para lo que sea. Mi pregunta es, aquí llevamos 14 años haciendo conferencias, llevamos varios años escuchando de varias promotoras que llevan promocionando el tema Passive House ahí, y me sorprende que hagáis el esfuerzo de ser autoinventores de cosas en vez de ir al de vecino y dices, oye, ¿cómo lo haces tú? ¿Eso tenía una razón o por qué es así? ¿Por qué hacéis unas viviendas de pruebas, monitorizáis, unos dejáis sin aislamiento, los otros dejáis sin hermeticidad, el otro dejáis sin ventilación? ¿Para llegar a qué? Bueno, te lo cuento brevemente. Yo soy ingeniero industrial y soy inquieto y tengo la suerte de estar en García de Celis y al final no es que esté mi jefa aquí delante, que está aquí delante, sino que es verdad. A lo largo de estos años, 1000 ideas que se nos han ocurrido, algunas nos han salido mal, de verdad, algunas nos han salido mal, pero 1000 ideas que se nos ha ocurrido, experimentar con esas 43 viviendas, ojo, todas las mejoras que pusimos en las 43 viviendas de incrementar aislamiento y todas esas mejoras que hicimos fueron gratis. Nosotros la hicimos porque queríamos recopilar esa información. Pero esa información que a García de Celis le supuso esfuerzo y dinero, ahora nos viene muy bien. Porque nuestras viviendas Passive, como os decía, resulta que las hacemos mejor y así nos pasa. Marga le decía hace poco a una de las clientas que tenía en unos chales que hicimos en León, en el Caminón, que este año, que en León nevó y es frío, bueno, salvo Benavides, mi pueblo, que es una maravilla, lo demás es frío, en León, este año una vivienda de las que hicimos estaba monitorizada, nunca bajó de 21 grados, voy a repetir lo de nunca bajó de 21 grados y nunca encendió la calefacción, nunca se activó el módulo de calefacción. Entonces, algo hacemos bien cuando hemos ido adquiriendo conocimientos, cuando hemos ido mejorando las cosas cuyo coste no es elevado y nos ayuda para eso. Entonces, cuando se junta la inquietud, yo hablo de mi parte, pero en la empresa no soy el único. Afortunadamente somos muchos, entre ellos mis jefes y mis compañeros, que tenemos inquietud. Y cuando la empresa de cuando en cuando nos dice, venga, adelante,
y hacemos a veces pruebas en pequeño y muchas veces hacemos pruebas a escala 1 a 1. Somos unos fenómenos. Porque es verdad, somos una empresa pequeña, somos una empresa familiar. Que aunque tenga muchos años y una larga tradición, somos una empresa familiar. Para que tengas una idea del espíritu que tenemos. Cuando empezamos con el Passive House en León, pues era muy poco conocido. ¿Y qué se nos ocurrió a la empresa? En este caso a la promotora. Poner anuncios en la radio, no para hablar de García de Celis. De hecho, grabamos los anuncios, yo grabé uno, cada uno grabamos un anuncio distinto. Hablábamos sobre Passive House, hicimos cuñas en la radio durante, no sé, Marga, ¿cuántos meses estuvo? Muchos meses. Que hablábamos sobre Passive House. Insisto, no sobre García de Celis. Y dices, tío, ¿pero vosotros a qué os dedicáis? Digo, no, nosotros lo que queremos es llegar al público final. La inmensa mayoría de vosotros sois arquitectos. Yo aquí soy un friki, un ingeniero, probablemente despistado. Pero lo que nos interesa a nosotros, siendo egoístas, es que el público finalista demande Passive House certificado. Y eso es las muchas cosas que vamos haciendo. Entonces, en la empresa siempre, permanentemente estamos haciendo algo. Siempre. Y hemos tenido épocas buenas y malas. Y, por supuesto, pasamos la crisis del 2008, las pasamos canutas. Pero a todo esto, siempre. Entonces, se juntan los astros, pues la parte de inquietud y la parte de empresarios que empujan y probamos. Y además de probar, nos gusta contarlo y enseñarlo. Que hay alguno que nos dice, bueno, hombre, eso es solo para vosotros. Bueno, pues nos gusta enseñarlo y contarlo. Y el que viene a nuestra oficina, pues yo decía, estamos en el centro, en la avenida Ordoño de León. Pues el que viene se lo contamos. Dices, tío, ¿para qué lo cuentas? Sí, os ha costado tiempo y dinero. Porque la experiencia nos dice es que cuando lo contamos a alguien, si alguien puede ser que nos copie, como dices, seguramente. No lo va a hacer tan bien, fijo. Perdonad que sea. Pero a la vez va a hablar de nosotros. Y va a hablar bien. Y nos va a asociar a un estándar que a lo largo de 60 años hemos ido haciendo. Insisto, pasando las canutas en determinados momentos de la vida. Pero es esa conjunción. Bueno, no sé si he contestado, perdona que me enrollé. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradeceros a todos que aparte de hablar de las virtudes de los proyectos, habláis de los defectos. Sí. Creo que es un acierto porque es donde más aprendemos, sinceramente. Después, una pregunta, la iba a dirigir a Carlos. El contexto es el siguiente. En 2007 yo visité un parque experimental, Sotavento se llama, está aquí en Galicia, y tienen varios aerogeneradores y es donde vi el primer hidrolizador. Entonces, de esos molinos generaban lo que es disociaban el H2O y generaban bombonas de hidrógeno y un excedente de oxígeno que a veces se dedicaba a fines medicinales. Después en la Universidad de Vigo, en 2007, fue el primer máster de sostenibilidad y ahí vi una simulación como esa bombona de hidrógeno alimentaba un símil pues con una lavadora, con un frigorífico, con tal. Bien, viendo un poco este experimento súper interesante, ¿crees que es, así me lo vendían en 2007, viable que las casas del día de mañana estén alimentadas por hidrógeno con una pila de combustible? Bueno, la lógica del hidrógeno en macroenergía viene porque ya sabéis que al final nosotros tenemos una base de producción nuclear, ¿no? Que no la puedes pagar, que se nos hace una base, y luego tenemos todos los picos de energías renovables. ¿Qué es lo que pasa cuando esos picos de energías renovables no los podemos gastar en el momento? Pues que los perdemos, ¿no? Entonces la lógica es almacenar toda esa energía que ahora tiramos y guardarla. Esa es la lógica, digamos, del hidrógeno en macroenergía. Si lo lleváramos a edificio de consumo casi nulo, claro, pues lo que queremos justificar es que realmente necesitamos muy poca energía, que es por eso que quizás el hidrógeno pues no haya triunfado todavía como esa energía alternativa. Se está planteando sobre todo en transportes marítimos, en trenes, incluso en autobuses, ¿no? Pero en el momento en el cual nosotros reducimos mucho la demanda de nuestros edificios, empezamos a darle ese sentido, ¿no? a la fabricación de ese hidrógeno verde. Sobre todo si la climatología va hacia lo que todos estamos viendo, ¿no? Pues veranos más largos, ¿no? Inviernos más cortos, pues nos va a generar eso. Entonces yo sí que creo que eso va a suceder, ¿no? Ya me alegra mucho que hayas hecho temas de hidrógeno hace tanto, ¿no? Pero bueno,
los más mayores os acordaréis que había un hombre así cuando el Nodo, ¿no? Que había inventado un motor de agua, ¿no? Y decía, no, el motor de agua, ¿no? Pero realmente era un motor de hidrógeno, que con magnesio pues sacaba el hidrógeno del agua y era un motor de hidrógeno realmente. Pues bueno, es algo que lleva mucho tiempo encima de la mesa, pero que yo creo que ahora, a día de hoy, es el momento de implementarlo en edificación y en automoción. ¿Alguna pregunta más? Ya la última y nos vamos a la pausa. Bueno, no es una pregunta, en realidad es una continuación a la respuesta respecto a lo del hidrógeno. Es verdad que los rendimientos de producción de hidrógeno y luego volver a producir electricidad de nuevo, al final prácticamente se aprovecha muy poco de lo que se está produciendo, de lo que se está perdiendo en esa energía renovable, y que los equipos que son necesarios son muy caros. Entonces el problema no es si funciona o no funciona porque funciona, sino si de verdad se puede pagar el precio que cuesta producir esa energía a base de la previa producción de hidrógeno. Para casas unifamiliares, pues yo creo que está muy lejos de poder ser amortizable, pero sí que sería, en el caso de, por ejemplo, de producción por barrios, crear pequeñas redes en las que a través de unos equipos comunes, que son tan caros, sí que de verdad se puede amortizar la inversión que es necesaria. ¿Vale? Para lo que es solamente un bloque de vivienda, solamente una casa, lo veo todavía lejos, precisamente por el precio de los equipos, pero haciendo pequeñas redes de generación de hidrógeno yo creo que eso estaría mucho más cerca. Pues muchas gracias por la aclaración. Ya es Beatriz, la del CUZ, la que se fue a la Antártida. La del año pasado en Murcia. Y también es mi mujer. Todo aclarado. Bueno, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y a cargar pilas. Y nada, nos vemos a las 17:50. Sed puntuales.